Hola amigos, desde la Escuela del Emprendedor os vamos a proponer unos cursos sobre comercio internacional. Comenzaremos con el primero, que es documentos comerciales en el comercio exterior. Soy José Nicanor Pinilla, director de la Escuela del Emprendedor. Siempre cuando vayáis a exportar, vais a tener como tres tipos de documentos: los comerciales, los de transporte y certificados que se generan alrededor de la aduana de cada país. Los principales para el exportador son la factura pro forma, la factura comercial y el packing list. Estos tres, ¿de acuerdo? Y luego vamos a tener, cuando nuestro producto ya esté en manos del transitario, que es la figura más importante en el comercio internacional, eh, profesional en el cual nosotros vamos a delegar todos los trámites tanto en la aduana como en el transporte, y a nivel de documentación, el transitario, recordar esta figura. Generaremos el BL cuando se trate de transporte marítimo, que es el 90% de las exportaciones, el Bill of Lading. Luego está el conocimiento aéreo, el Airway Bill. Y cuando tengamos un transporte terrestre, utilizaremos la carta de porte CMR, o en caso de que el camión viaje con contenedor precintado, utilizaremos el cuaderno TIR. Entraremos más en profundidad para explicar este tipo de documentos. Es menos común utilizar la carta de porte CIM cuando utilizamos el transporte por tren. Y hoy en día podemos decir que existen muchos documentos multimodales, puesto que utilizamos varios tipos de transporte cuando exportamos nuestro producto. Por lo tanto, hoy en día podemos decir que casi todos los documentos son multimodales. En cuanto a los certificados más habituales dentro del comercio internacional, encontraremos las pólizas de seguro, puesto que incluso hay Incoterms como el CIF, que nos obligan a contratar en transporte marítimo una póliza de seguro del tipo C, las más básicas, y siempre irá nuestra mercancía asegurada por el 110% del valor de la mercancía. Entraremos en más profundidad cuando veamos los Incoterms. Los certificados de origen, que normalmente en Europa habitualmente se firman y se emiten por las cámaras de comercio. Es un documento que nos permite saber si una mercancía proviene de un determinado país. Luego están los certificados de calidad, certificados fitosanitarios, radiológicos, veterinarios, etcétera. Hay muchos tipos, cientos de certificados de todo tipo. Certificados de inspección, que los pueden emitir empresas públicas o privadas. Por ejemplo, los más típicos son por SGS, Bureau Veritas, etcétera. Y hay algunos muy característicos que ya entraremos a definirlos, porque en cada aduana, en cada país, existen unos específicos eh, que cada país suele exigir como una traba técnica muchas veces para control y un poco defender determinados sectores estratégicos en cada país. Cuando vayamos a recibir una oferta de un cliente, siempre vamos a tener que tener en cuenta, antes de que contactemos con nuestro transitario, tendremos que decirle qué es nuestro producto, cuál es su naturaleza y cómo va a ir
embalado, cuál es su packaging y cómo realizaremos la logística. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta siempre embalajes, tipos de cajas, palets, Europalet, el palet estándar. em, Tendremos que tener en cuenta que como exportadores tenemos una responsabilidad para enviar nuestra mercancía. Esto nos afecta a las pólizas de seguro también y a la imagen que vamos a dar respecto a nuestro cliente, a nuestro importador, a nuestro comprador. Por lo tanto, a la hora de enviar la mercancía, nos podemos encontrar, por ejemplo, este tipo de pallets con este tipo de embalaje, el cual nosotros como empresarios en una empresa que tuvimos de alimentación ecológica enviábamos a un país tan lejano como Nueva Zelanda eh, pallets que debían de ir fumigados, puesto que si no en esa aduana nunca podrá entrar nuestra mercancía. Atención, porque hay un sello que es el NINF que te permite identificar que un palet va fumigado o, en su defecto, puedes enviar palets con un material que es parecido al plástico. Por lo tanto, no tendrás ningún problema para enviar tu mercancía, puesto que hay países que tienen una restricción en cuanto a mercancías exógenas que pueden contagiar el medio ambiente en ese país. Por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda son muy exigentes. Entonces, esto sería una forma normal y bastante bien embalada, con su serigrafía, con sus pegatinas de que es un producto, por ejemplo, de cristal, que hay que manipularlo con cierta delicadeza, etcétera. Y el que sea negro, el poliespan retractilado, que es cómo se envuelve a los palets, el que sea oscuro permite, te previene de ciertas tentaciones de poder abrir la mercancía, etcétera. Perfecto. Y luego estos palets van alojados en containers que la mayoría de las veces, como os he repetido anteriormente, enviamos por transporte marítimo. Luego, además de toda la parte logística, tendremos que, por supuesto, tener en cuenta todo lo que son los precios que dependen de los Incoterms. Ahora tenemos los del 2020 que en otra clase vamos a explicar detenidamente. Eh, podemos utilizar, podemos seguir utilizando los Incoterms del 2010 si nuestro importador lo permite, pero lo más propio y lo más profesional sería utilizar los Incoterms 2020 pese a que ha habido alguna variación, pero se siguen manteniendo algunos, como por ejemplo el CIF, que es muy utilizado, o el FOB. ¿Qué divisa vamos a utilizar también? Podemos utilizar dólares, euros, yen japonés, yuan, chino, libra esterlina inglesa. Podemos utilizar la de nuestro país, pero a veces puede que nuestro comprador requiera que utilicemos una tercera divisa. Entonces esto lo tenemos que analizar. Luego, otra de las cosas que tenemos que analizar para poder ofertar nuestro producto es qué tipo de medio de pago vamos a utilizar, transferencia, crédito documentario, etcétera. Es un poco las formas más habituales de poder eh, estipular unas formas, unas condiciones de pago. La mayoría de las veces son transferencias o crédito documentario. Ya entraremos un poco en profundidad sobre los medios de pago. En países donde todavía se utilizan los cheques, eh, es bastante probable que tengáis
que utilizar este tipo de medio de pago, pero no en todos los países es habitual, más bien todo lo contrario. ¿Qué tipo de fecha de pago vamos a utilizar? ¿Con respecto a qué documento? Muchas veces se estipula las condiciones de pago bill of lading al contado, por lo tanto te pagarán cuando la naviera emita el bill of lading, bill of lading a 30 días, bill of lading a 60 días, etcétera. ¿Qué plazo de entrega le vamos a dar a nuestro cliente? ¿Cuándo vamos a enviar nuestro producto al mercado de destino? Tenemos que analizarlo. ¿Cuál es la validez de la oferta? ¿Cuánto tiempo vamos a mantener estos precios, esta oferta? ¿De acuerdo? Y como introducción vamos a dejarlo aquí para en la clase 2 continuaremos con el análisis de lo que es una factura pro forma. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Saludos.